Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí empezamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 180. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por todo? ¿Cómo anda todo por Argentina? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo les va? Por acá estamos bien. Contanos vos, Ramiro, ¿cómo estás allá? Y bueno, acá en Brasil la cosa se complica porque se extiende la cuarentena en varios estados, entre ellos el de San Pablo y el de Río, por lo menos hasta el día 31 de mayo. Y se está intentando ver cómo se implementan algunas medidas de restricción de la circulación porque la COVID-19 está haciendo estragos en este momento y hay más de 11.000 fallecidos, o sea que la cosa se complica. Y esto viene creciendo demasiado en los últimos tiempos. Pensemos que la semana pasada estábamos hablando de 6.000 aproximadamente. Ahora estamos hablando de más de 11.000 en una semana. Creo que en la Argentina está mucho mejor. Alberto Fernández anunció algunas medidas de una especie como de flexibilización de la cuarentena, ¿no? Sí, flexibilizaban más que todo en casi todo el país, menos la ciudad autónoma, Capital Federal y una parte de provincia de Buenos Aires, que son las que más casos tienen, casi más del 80% son. Ramiro, vos hablaste de 11.000 fallecidos en Brasil. ¿Vos tendrás el dato del qué porcentaje por cantidad de habitantes es para comparar con Argentina? Mira, aunque parezca mentira, ese dato apareció el viernes a la mañana en la red Globo, que siempre publicó noticias negativas tanto del peronismo cuando era gobierno en los 12 años del periodo anterior como ahora, y realmente la diferencia entre Brasil y Argentina es escalofriante. En Brasil hay 40 muertes por millón de habitantes y en Argentina hay 6. Es muy pero muy grande la diferencia. Y bueno, y eso significa que Alberto Fernández está haciendo una política sanitaria acertada, totalmente contraria a la que hacen aquí en Brasil, ¿no? Vos, Osvaldo, me habías dicho que te había un comentario en qué periódico internacional hablando de esto. The Guardian, el diario británico que hacía una nota sobre la pandemia sería en América del Sur, pero puntualmente la centran entre las diferentes políticas que llevó adelante Fernández y la que llevó Bolsonaro. En ese momento decían que Argentina tenía 5.611 casos y 293 muertes, y Brasil 136.000 casos y 9.100 muertes. Puedo decir que ya Brasil superó las 11.000 de todas maneras, o sea, más de 2.000 de cuando hicieron la nota. Critican muchísimo a la política que llevó adelante Bolsonaro, que despidió a su ministro de Salud, se enfrentó con los gobernadores regionales y a su vez dice que el gobierno argentino tiene estrecha coordinación entre el gobierno, los gobernadores y los intendentes para administrar la cuarentena obligatoria, diciendo que ya hay políticos en Brasil que a no ser amigos, diríamos, de las políticas de Fernández, dicen que lo están prefiriendo por encima de las políticas que está llevando adelante Bolsonaro. Bueno, que ya salga en la Globo es todo un dato muy importante, ¿no? Porque, como dije antes, la Globo no se caracteriza por su simpatía con los gobiernos peronistas. Y otra cosa también que es interesante acá de Brasil es que estamos hablando de los números oficiales, sin hablar de las subnotificaciones. Que ahí los números hay que multiplicarlos muchísimos más. Por lo menos un cálculo hecho por un estudio de un grupo británico dice que hay que multiplicarlos por 14. Y Brasil tendría más de 1,5 millones de personas contagiadas con la COVID-19. Pensando en el número de muertos, este año ha sextuplicado
la cantidad de gente que fallece por síndrome de respiratoria aguda. O sea que, con relación al año pasado, ¿no? O sea que esa gente que está muriendo por esta síndrome, que es uno de los síntomas características de la COVID-19, básicamente aumentan el número de los muertos. Lo que pasa es que si no le haces el test, ¿cómo vas a poder saber si realmente murieron por el coronavirus? Hay una realidad, digamos, aparte, paralela, y como bien dijiste vos, Bolsonaro no es que está llevando adelante una política mala, está boicoteando la política de los gobernadores. Bolsonaro está todo el tiempo haciendo manifestaciones públicas, tanto él como el grupo de gente que lo apoya, haciendo manifestaciones públicas en contra de la cuarentena, llamando de cobardes y de ratones a las personas que están en su casa respetando las medidas de los gobernadores y de los intendentes. Él mismo desafiando y yendo a lugares públicos, provocando aglomeraciones, y bueno, ha protagonizado el jueves pasado uno de los hechos políticos más marcantes de la semana. Estaba en una reunión con el ministro de Economía y algunos otros capitanes de la industria, y se fueron caminando, atravesaron la plaza, se fueron hasta la Suprema Corte de Justicia a hacer una reunión con el presidente del Supremo Tribunal Federal, que se llama acá en Brasil, Dias Toffoli, y no le avisaron y la estaban transmitiendo por las redes sociales. En esa reunión, tanto los empresarios como Bolsonaro le pedían a la Suprema Corte que levante la cuarentena. Bueno, esto fue todo un escándalo porque un apriete, ¿no? Un apriete de un poder hacia el otro, no le avisaron. Y Dias Toffoli le aclaró que él en realidad no era el que levantaba la cuarentena, simplemente el Supremo Tribunal Federal, ¿qué ha hecho? Ha determinado que los gobernadores y los intendentes tienen una facultad de poder decretar esas medidas restrictivas y que el presidente no podría por decreto dejarlas sin efecto. O sea que se reúne el presidente con los gobernadores y con los intendentes y que resuelvan entre ellos. Mamá, papá, a ver esa pata. Bueno, lo de Bolsonaro no es andar con sutilezas, ¿no? Al estilo Justicia Argentina que mandan a algún subalterno. Él va directamente. Si hay algo que tiene Bolsonaro es que no da lugar a dobles interpretaciones, Ramiro. No es que parecería que... No, él va, enfrenta la situación y pone, digamos, en jaque a cualquier intelectual que quiera ponerse a divagar sobre las relaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial. ¿No es cierto que sí? Ha hecho su vida entera eso, Daniela. Esa es su estrategia, esa es su forma de proceder y que desconcierta a todo el mundo, pero a él le ha dado resultado. 2 años como concejal y 28 años como diputado. Ha sido eso, decir barbaridades, decir que había que matar a 30.000 izquierdistas, decir que había que matar a Fernando Henrique Cardoso en su momento cuando era el presidente. Sí, él es esa persona, digamos, truculenta, sin freno, es lo que decís vos, Daniela, y le da resultado porque tiene un sector de la población que de alguna manera está desencantado con la vida, los empresarios que quieren tener el derecho ilimitado de despedir gente, los hombres que quieren tener el derecho de poder mandar sobre las mujeres, que la gente del agronegocio que no quiere respetar la ecología y quiere talar todo lo que sea, hasta el propio trabajador uberizado, ¿no? Que cree en la meritocracia y que cree que todos los que reciben un plan son todos unos vagabundos que tienen que morir. Y esa gente comporta una fracción de la sociedad en Brasil que ronda más o menos un 30%, y cuanto más Bolsonaro hace esto, más fieles son. Te quería preguntar, Ramiro, Bolsonaro cuando hace esos planteos de que no hay que cumplir la cuarentena, ¿él se basa en el epidemiólogo sueco que plantea que tenemos que tener como estar contagiados como el rebaño? No es esa palabra, no me sale ahora. ¿Es por eso o es por una cuestión que no tiene nada que ver con esta? Porque por ahí en la ciencia algunos discuten. El tipo dice, al final vamos a estar todos contagiados. Son opiniones, se pueden respetar, estar de acuerdo o no, pero él se afinca en esto o es directamente por una cuestión de economía salvaje y punto. No, es por una cuestión de economía salvaje y punto. Lo que pasa que, bueno, él habla de un aislamiento
vertical. ¿Qué sería esto? Que solamente queden en casa las personas que tengan enfermedades preexistentes y las personas mayores de 60 años. Bueno, eso sabemos muy bien que no existe, que no funcionan. Comparemos lo que ocurre en Suecia y lo que ocurre en Noruega, y ahí podemos ver muy bien cuáles son los resultados de una cosa y de la otra. Pero los argumentos de Bolsonaro son más o menos los argumentos que puede llegar a tener cualquier persona de bar, ¿no? Nos vamos a contagiar todos, 70% nos vamos a contagiar, me contagiemos, no, ahora todos juntos, ¿viste? O sea, una cosa más o menos así. Y de esa forma cruda, de esa forma bruta en el sentido de poco trabajada, poco pulida, digamos, y eso es lo que a la gente le gusta. E inclusive a algunos de sus simpatizantes a veces, cuando él tiene algunas actitudes que a los que somos más de clase media, digamos, nos entusiasman, nos alivian, ellos lo ven mal. ¿Cómo? No era lo que habíamos votado. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va ahora a condescender con esas teorías? No, tiene que ser aquella cosa dura, bestial, digamos, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí, el término que usan es inmunidad de rebaño. No me salió. Inmunidad de rebaño. Sí, acá sí, era una universidad inglesa la que lo tenía como teoría, que fue la que empezó en Gran Bretaña, ¿eh? Sí, que después parece ser que no. Que no, después cambió, que en este momento Gran Bretaña tiene 31.000 muertos, el país europeo que más muertos tiene ya. El segundo del mundo, el primero Estados Unidos. Brasil está aumentando de manera casi 1.000 por día, a veces puede ser que haya. No 1.000 por día, pero sí 700, 750, Osvaldo. Y no baja de 700. O sea, es gravísimo, es muy, pero muy grave. Y ya estamos en el 6º lugar. Y la cosa está empezando, ese es el tema. La cosa está empezando, no es que llegamos al pico y ahora, bueno, va a ser la meseta que todo el mundo dice, puede empezar a decaer. No, la cosa está empezando. Esto va a ser todavía mucho, pero mucho más grave. Desmintiendo también un poco a los libertarios de acá que hablaban, que dice que hay que salir por la economía, estaba leyendo que Brasil en el mes pasado produjo el 99% menos de autos en el mismo mes del año pasado, 1.800 autos, que para Brasil es nada. O sea que también la economía se está desbarrancando en Brasil. No es solamente la cuestión esta sanitaria, que ya es gravísima. Sí, no nos olvidemos que el año pasado el crecimiento de Brasil del Producto Bruto Interno fue del 1,1%, el peor desde que le sacaron a Dilma. Claro. Y supuestamente todo el mundo apostaba que iba a ser muy bueno porque iba a tener los frutos de las reformas laboral de los años anteriores. Y no hubo absolutamente nada. Creció el desempleo, aumentó muchísimo el subempleo y la uberización, y la economía no creció ni siquiera para alcanzar el crecimiento vegetativo de la población. No estábamos nada bien, y ahora con lo de la pandemia estamos mucho peor y con muchas muertes, ¿no? No hay una mejora económica, te digo, en función de que hay un desastre sanitario, y eso hace que haya una mejora económica. Es desastre económico también. Es como decís, Osvaldo, pero no pensemos las cosas en términos racionales, pensémoslas en términos de política bruta. Bolsonaro quiere destruir todo lo que le haga sombra a su campaña de reelección del 2022. Y en este momento los que le hacen sombra son los gobernadores, que son los candidatos que son de derecha inclusive. Si los candidatos fueran de izquierda no habría tanto problema porque en la polarización Bolsonaro se tiene fe. Pero si la polarización se hace con candidatos de derecha, ahí la cosa se complica. Por eso que el blanco en este momento predilecto, como bien decía Rubens en el programa anterior, son los gobernadores de São Paulo, Doria, que lo había apoyado en la campaña, y el de Río de Janeiro, Witzel, que es un ex juez de la Lava Jato, que también lo había apoyado. Entonces él en este momento está polarizando con la derecha, que es el que le puede robar un poco de caudal electoral, ¿no? Sí, sí. ¿Escuchamos algo de música? Les propongo una versión de un tema de Miguel Abuelo de los años 70, cantado por Gabo Ferro, que se llama Nunca te miró una vaca de frente, en una versión sinfónica. ¿Va? Vamos. Más, no vaca, no me mires más, por favor, no me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira y mira, y la vaca no se va, esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy.
muy profunda, tu mirada me hace mal. No me mires más, novata, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira y mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. No me mires más, novata, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Bueno, lo que escuchábamos era a Gabo Ferro y un tema de Miguel Abuelo que se llama Nunca te miró una vaca de frente. Bueno, antes de seguir con el programa queríamos mandarle saludos a Cristian Sales de Río de Janeiro, que nos escribió en WhatsApp y nos hizo una pregunta muy interesante: ¿cómo podía saber él las canciones que nosotros pasábamos en el programa? Y sí, es verdad, las vamos a poner también en la descripción de el podcast que hacemos en iVoox, o también en los otros lugares, ¿no? En Spotify, también en TuneIn, para que las personas que quieran escucharlas puedan acceder más fácilmente, ¿no? Hablábamos de Brasil y vamos a una noticia que ya habíamos hablado, un refresh. Y tiene que ver con la salida de el ex ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, del gobierno, y que se acuerdan que yo les dije que salió tirando para todos lados y supuestamente iba a hacer unas denuncias que iban a... Era lo que se anunciaba, ¿no? Y bueno, fue a prestar su declaración indagatoria a la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, donde él era juez antiguamente. Digamos que jugaba de local, ¿no? Y según el medio jurídico, como se dice popularmente, la montaña parió un ratón. O sea que no hubo absolutamente nada que fuera a alcanzar a Bolsonaro por las propias denuncias. O sea, un grande fiasco. Esta es la sensación que tiene el mundo jurídico. Por ejemplo, Tiziano Figueiredo, presidente del Instituto de Garantías Penales, dijo que Moro demostró que tiene una percepción totalmente distorsionada sobre lo que son las pruebas acusatorias, ¿no? Según sus palabras, en el discurso de despedida imputó una serie de crímenes al presidente, pero cuando llegó la hora de presentar las pruebas, entregó nada. Eso lo dijo al periódico Folha de São Paulo, y también algunos ministros del Supremo Tribunal Federal, algunos abogados, algunos integrantes de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República también son de la misma idea de que esta declaración de Moro no trajo ninguna novedad y que carece de elementos para que de hecho se le puedan imputar crímenes a Jair Bolsonaro, ¿no? Bueno, sin embargo, a mí me parece que lo que hizo Moro es de alguna manera digno de destacar, ¿no? En las opiniones que pueden estar divididas, me parece que Moro sabe desprenderse de una situación que a él lo dejaría sin una proyección de futuro, teniendo en cuenta que él ahora tenía un cargo ejecutivo, ¿no? Y entonces me parece que supo como leer el tiempo político. Para mí, despegarse en este momento del presidente Bolsonaro le va a dar oxígeno para poder postularse en el futuro a alguna candidatura. Y sobre todo que se va con un halo de, me parece, Ramiro, sé que tenemos opiniones diferentes, con un halo de dignidad, porque me hace acordar un poquito a la diputada Carrió, ¿no? Que generalmente ha hecho muchas imputaciones que han hecho mucho daño políticamente, pero que no pudo probar nada. Pero eso le sirvió para mantenerse a flote en la política durante ¿cuánto tiempo? Me parece que esa es la jugada del ex juez Moro. Sí. Sí, Moro me parece, me da la impresión un poco con lo que decía Daniela, que en Brasil se está jugando las elecciones anticipadas presidenciales, ¿no? Parece que todos mueven las piezas pensando en eso. Y sí, la comparación con Elisa Carrió, ponele, diríamos. Yo no estoy tan de desacuerdo con lo que estás diciendo, Daniela. Moro, de alguna manera, era el protector de la Policía Federal. Y eso fue uno de los motivos por los cuales él renuncia cuando le quieren tocar a uno de los suyos, ¿no? Cuando le quieren tocar al superintendente de la Policía Federal. Pero ahora, fuera del poder,
digamos, no la puede seguir protegiendo más y está lanzado a sus ambiciones políticas personales con una gran aliada que es la Red Globo. La Red Globo ha hecho una campaña realmente como muy pocas veces no se veía, o sea, desde la época del impeachment de Dilma que no se veía tanta manipulación en la Red Globo. O sea, esto que yo les cuento que es la nada misma, la Red Globo lo estaba pasando constantemente con tonos dramáticos y dijo tal cosa y dijo tal cosa y dijo... A mí me hizo recordar todo lo que le hacían al Partido de los Trabajadores en la peor época del lawfare, donde realmente se veía muy bien esta jugada conjunta entre lo judicial y esta repetición machacante de los medios de comunicación, y yo veía exactamente lo mismo. O sea, nuevamente la Globo jugando a favor de Moro. O sea que Moro no está solo, digamos. Lo que pasa es que, bueno, gana un poco de libertad para su proyecto político personal, pero pierde poder, pierde todo el poder que él tenía en las articulaciones que tiene en la Policía Federal, ¿no? Y entre los fiscales. Sí, yo prácticamente creo un poco eso, Daniela. También, sin embargo, perdió poder, pero no sé si le servía el poder que tenía en un gobierno de Bolsonaro, que aparentemente estarían mantenidos solamente por los bolsonaristas extremos, o sea que nunca lo van a votar a Moro. Yo no sé si pierde poder. Yo me daría la impresión que no. Bueno. O sea, porque no tenía el poder propio, diríamos, el poder era una transferencia de Bolsonaro. Sí, es verdad eso. De alguna manera, pensando así fríamente, si a quién le convino más esta salida, me parece que a Bolsonaro, porque Bolsonaro pierde un poco de apoyo en las clases medias y clases medias altas, pero gana mucho más a partir de lo que es, digamos, la clase más popular y la radicalización. Por ejemplo, las últimas encuestas no han demostrado que Bolsonaro haya perdido mucha popularidad. Y Moro, haber estado en el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, sí, le restó mucha popularidad. Moro llegó en algún determinado momento a tener más del 70% de aprobación nacional. O sea, era muchísimo. Y ahora, últimamente, después de la avasallato, ¿no? De todas estas denuncias que se han hecho a través del periódico de Intercept y de Wall y de Folio y de algunos otros medios, bueno, llegó a tener menos del 40 y a veces hasta menos del 35. Pero ya que estábamos hablando de lawfare, vamos a ver qué es lo que ha pasado un poco con el lawfare en Argentina, ¿no? Porque nos había quedado la semana pasada que habíamos escuchado a la jueza Ana María Figueroa haciendo una denuncia en un programa de radio en la AM750 de que el gobierno anterior había querido medio que apretarla, ¿no? Inclusive que un segundo del Ministerio de Justicia había entrado en su despacho para exigirle celeridad en un proceso que era el de la causa del memorando con Irán, ¿no? En la cual la mayoría de los políticos del partido peronista, ¿no? Del partido estaban imputados, pero tuvo algunos desdoblamientos esta semana, ¿no? La verdad que es un intríngulis chingulis, ¿no? Parecería como que la doctora Figueroa en ningún momento expresa ni da el nombre, ¿no? Ella directamente no quiere nombrar de quién recibió las presiones, y el periodista a la fuerza, que si usted se queda callada yo creo que es y bueno, me parece que se excedió el periodista. ¿A usted qué les parece? Sí, la verdad sí. Que es un momento medio delicado, sí, es verdad. Sí, le preguntaba, ella no quería decir nada, ya le había dicho con dos que no quería decirlo y seguía insistiendo. Y entonces Figueroa elegantemente trata de cerrar el diálogo diciendo, bueno, estas cosas ahora no pasan más y como délo por terminado y punto. Me parece que a partir de ahí entran a ver toda una batalla de que a ver quién es el funcionario y algunos, bueno, la discusión del Twitter, Ramiro, vos la tenés más clara que yo. Y lo fueron a apretar por Twitter por WhatsApp al periodista, básicamente, más o menos eso, porque quedó más o menos como que podía haber sido Maíquez la persona que habría entrado al despacho, pero no quedó claro, como bien dijiste vos, Daniela, la doctora Figueroa medio como que se escabulló ahí, y ahí el asesor de Maíquez, que es Hipólito Nosiglia,
entra en contacto con el periodista Mariano Martín y le dice, bueno, que tenía que pedir disculpas, tenés que pedir disculpas. Y el otro le dice, no voy a pedir disculpas. Básicamente es eso, ¿no? Y después, en el programa de la mañana, el periodista invita a Maíquez a que diera su versión, que hiciera su descargo, si quería participar, si quería decir alguna cosa. El otro no le responde, pero este asesor nuevamente, Hipólito Nosiglia, le vuelve a mandar otro mensaje por WhatsApp y le dice, no solo no pedís disculpa, sino que sos tan cara dura de escribirle a Juan, por Maíquez, para hacerle una nota. O sea que parece que a estos muchachos les gusta, no sé si apretar, ¿no? Pero por lo menos hacer un tipo de presión ahora, no solo con los jueces, sino también con los periodistas. ¿Quién es este muchacho Hipólito Nosiglia? El hijo del famoso articulador político del radicalismo, el Coti Nosiglia, que era un poco el dueño de Franja Morada y el articulador político en Capital Federal del radicalismo, ¿no? Y que siguió siendo una especie de poder tras la sombra durante todo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Que también fue vocero del ministro de Justicia Garabano en el gobierno de Macri. O sea, es lo que se llama la mesa judicial, ¿no? O sea, es un especialista, diríamos, en los temas judiciales y en influir aparentemente en los jueces, ¿no? Sí, también me viene ahora a la memoria que la causa por el memorándum con Irán es realmente de lo desopilante que puede ser la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, porque realmente esa causa que costó tanto a la salud de Timerman, únicamente se puede pensar en un Estado de derecho como el que fue cuando estaba Macri, ¿no es cierto? Porque a primera vista hay cuestiones que son políticas no justiciables, o sea, eso, una decisión política de un Estado que no está sometido al Poder Judicial, es elemental. Pero aparte de eso, yo creo que la justicia, además, demoró mucho y estuvo muy presionada porque en otras circunstancias lo hubieran rechazado de plano. Excelente, Daniela, que hayas recordado a Timerman. Timerman era el ex canciller que firmó este acuerdo con Irán y que murió de cáncer. En los últimos hilos de vida que tenía pudo hacer su descargo en la justicia y por presiones no pudo viajar a los Estados Unidos para terminar su tratamiento contra el cáncer. Muy bien recordado, Daniela. Y aparte recordemos que eso es la lawfare puro, porque ese acuerdo con Irán es un acto complejo que depende tanto del canciller y de la presidenta como también del Congreso que lo aprueba. O sea, claro, sí. En realidad la que lo recordó fue Cristina en un Twitter. Sí. Que no se lo permitió la justicia ir a seguir el tratamiento y cuando se lo permitió ya era tarde, ¿no? Claro. O sea, en realidad, más todavía, no es que no lo autoricé, no se lo permitían salir del país y cuando se lo autorizaron ya no tenía sentido. Recuerdo ahora a quién ha sido responsable de esta situación tan injusta, que fue el benemérito y ya fallecido doctor Bonadío, ¿no? Cuando las decisiones son arbitrarias y no tienen razón de ser, trascienden la persona de quien la firma, pero no podemos dejar de mencionar cuando un funcionario del Poder Judicial está al servicio de una causa que no tiene absolutamente nada que ver con resolver una cuestión judicial, suceden estas cosas. Y cómo está estrictamente ligada la cuestión del Poder Judicial con los pedidos, los deseos del Poder Ejecutivo de turno. Y yo no puedo dejar de recordar que ese juez que acabas de nombrar vos, el Bonadío, era el que le llamaban el Moro argentino, y que no en vano tienen una foto juntamente Moro cuando fue a la Argentina con Bonadío y con Lorenzetti, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar una canción y después seguimos. Vamos a escucharlo a mano y cuando no haya dónde escaparse. La luz es reina en el valle donde obedecen las plantas dominadas por el viento. Aquí en el silencio calla. El reinado del silencio es desafiado por el agua que es cantora en su caída y va humedeciendo el alma.
noche donde los horneros bailan la canción que desafía toda la quietud del alba, y tú no estar dice presente en cada tantito que pasa, y el agua cantora siente que sin ti ya no descansa. Luego aparecen los grillos ensayando un contracanto, desafiando a lo tranquilo, mientras yo te extraño tanto. Todo fluye por inercia, no hay sentido si estás lejos, todo es un mismo destino. Todo camina parejo, no hay color fuera del cuadro, no hay notas que vuelen alto, no hay riesgo que juegue cerca, ni sueño que anime a ir lejos. El paisaje está atrapado en un verde que no da tregua, un litoral apresado, la belleza sigue en deuda que ni todo el verde alcanza para cubrir tu ausencia, para que vengas conmigo, haría lo que vos más quieras, trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación en la que ningún extranjero, corazón o cuerpo ajeno, va a tener la valentía de meterse entre los dos. Por favor, vente conmigo, por favor, que así verás, va a ser realidad un sueño. Primero hay que despertar, que ver 100 pájaros volando vale más que uno en la mano, y no hay dicho que valga de algo, ni un discurso, ni un refrán, y si ha de ser indispensable puedo darte esta canción, talaré el árbol más grande pa' que puedas tomar sol, y con toda esa madera haré todo el papel que pueda, te daré una resma entera de cartita de amor, lo que del mundo más quiero es que te vengas a vivir, mataré a cada hornero que no te deje dormir, si una lechuza mal te mira, un bicho de luz te encandila, tendrá que vérselas conmigo, o se va a tener que ir, trazaré una frontera en todo nuestro alrededor, haremos una trinchera, una bandera, una nación, este amor a primera vista no se frena y pide pista, y no hay ningún ecologista que pueda estar entre los dos, voy a contaminar el aire pa' que no extrañes el smog, podaré todas las flores que tengan rico olor, y así podré regalarte este ramo gigante que vos sos todo el paisaje con el que quiero estar yo. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, lo que escuchábamos era Mano a Mano, y el tema
cuando no haya dónde escaparse. Antes de seguir con la entrevista que habíamos hecho la semana pasada con Rubens Diniz, y hablando un poco de la cuarentena y de estos arautos de la anticuarentena, ¿no? Estos militantes de la anticuarentena, hacer un aviso publicitario e invitarlos a que vayan a nuestra página www.café Mercosur o a nuestro canal de YouTube a ver un video en el cual nosotros hablamos de el médico Bayona, un argentino que está en Río de Janeiro y que ha publicado un video que ya tiene más de 700.000 visualizaciones, donde él supuestamente muestra a la ciudad de Río de Janeiro con una normalidad y donde no se hace la cuarentena, y después vemos que la situación no es así, ¿no es verdad, Osvaldo? Véanlo y van a entender un poco lo que estamos diciendo. Bueno, y ahora seguimos con la entrevista que le hicimos a Rubens Diniz y vamos a hablar entonces del Mercosur, del tema que él es especialista en derecho internacional y específicamente relaciones entre Brasil y Argentina. Vamos a escucharlo. ¿Cómo te va, Rubens? Hola, Ramiro. Hola, Osvaldo, Daniela y todos los amigos del Café Mercosur. Queremos hablar contigo acerca de el Mercosur con este Bolsonaro, que tiene una postura diplomática como nunca tuvo la diplomacia brasilera, de alinearse absolutamente a un país, en este caso a los Estados Unidos. Y en ese Mercosur nosotros estamos. Hace un año atrás, cuando Bolsonaro también estaba en una situación bastante delicada por problemas con Sergio Moro, y Macri también estaba muy mal, que venía mal en las encuestas, estábamos en las PASO primarias en Argentina, y los dos consiguieron un acuerdo en Europa con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio que, bueno, ya estaba, digamos, nació mal, ¿no? Nació de una forma que era de imposible cumplimiento porque la propia Unión Europea no lo quiere, no lo va a hacer, no va a dejar de subsidiar su producción agrícola por un acuerdo. Pero bueno, eso significó para ellos algunos titulares de algunos periódicos buenos: volvimos al mundo, no estamos aislados, y bueno, y se mostraron victoriosos en esa situación. Ahora parece que Bolsonaro de nuevo se encuentra un poco acorralado por las circunstancias y lo convence a su par uruguayo, al presidente Lacalle Pou, para tratar de iniciar negociaciones con este grupo de países, ¿no? De Corea del Sur, de Canadá y algunos otros países más, de alguna manera, para ver si se puede reeditar aquella otra forma. ¿Qué opinión te merece a vos esta cuestión? El acuerdo ese firmado con la Unión Europea, ¿no? Desde el famoso acuerdo, hay una expresión acá que se utiliza, ¿no? Para inglés ver. Es un acuerdo que servía en aquel momento, tenía un papel importante dentro de la dinámica interna de la Unión Europea, ¿no? Para evitar incluso una posible, algo que se concretizó, que fue el Brexit, ¿no? Pero era un acuerdo que tenía muchas limitaciones, ¿no? Y cumplió un papel también para las políticas internas, como he dicho, de Argentina y de Brasil. Hoy por hoy, se puede hablar mucha cosa del pós-epidemia, ¿no? Esa situación de la pós-epidemia, no hay duda que ela trará significados distintos para el mundo que tenemos a frente, ¿no? Pero vamos tener mundos onde a dimensão nacional estará mais forte, não? Se o acordo não for profundamente vantajoso para os outros, ou seja, desvantajoso para nós outros, é muito difícil que ocorra um acordo como esse. Não é que viveremos el pós-epidemia o fim da globalização. Não é isso. Esse processo de globalização é irreversível, pero iremos viver um retorno da dimensão do Estado e da nação, não? Veja a situação da União Europeia. A União Europeia, modelo de integração, foi muito pouco solidária com a Itália, não? No combate à epidemia. São dimensões mais internas lo que iremos viver. Isso te digo por o seguinte hecho, não? Eu vejo muito difícil que se avance acordos comerciais e esse marco de curto tempo, no curto tempo estamos falando de 5 anos, 10 anos. É muito difícil que avance. O próprio acordo do Mercosul com a União Europeia, esse acordo é um acordo moribundo. É impossível que a União Europeia haga avançar um acordo com um país como o Brasil,
Um país que desrespeita todos os parâmetros de política ambiental que os europeus têm estabelecido, não? Então, é muito difícil que um acordo como esse evolua, não? E o chanceler brasileiro é algo, Ramiro, que dá vergonha de se dizer. Não é um chanceler, é uma pessoa que em plena pandemia vem falar do comunavírus. Algo cômico se não for trágico, não? Em esse cenário que eu creio que entendo o movimento que hace o presidente de Argentina, não? De dizer que dessas negociações não iremos participar. Eu creio que o Mercosur e hace muito bem lo que e é um movimento muito inteligente el de Aníbal Fernández, não? De se distanciar de las negociações comerciais, dizendo que não irá sair do Mercosur, pero que querem uma outra agenda para o Mercosur. O Mercosur tendrá um grande papel na região se reorientar, não? Se adotar medidas de complementação econômica em nossa região. O dia de manhã está em disputa, não? O futuro está em disputa, não? Não sabemos hasta onde vai o governo Bolsonaro. Claro que há uma maioria liberal hoje na região, não? Paraguai, Uruguai, mas o Uruguai é um liberal moderador, não é um ultraliberal como temos acá em Brasília, ou como foi Macri, não? E o modelo de Macri demostrou que não funciona, não? Demostrou inviável, não? Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a un grupo llamado Plebe Ruge y el tema que se llama ¿Hasta cuándo esperar? Vamos a escuchar.
Rubén, esta decisión que tomó Argentina en cierta medida, no sé cómo decirlo, decisión, no impide la negociación conjunta porque es desde el 2000 que tienen que negociar todos juntos. Si Argentina no está en la negociación, ¿no se podría llevar adelante o hay alguna manera de llevarla adelante de acuerdo al acuerdo del Mercosur? Não se está claro, Osvaldo, não se está claro porque, ao fim e a cabo, foram declarações, não? Ou seja, não há um hecho escrito, não há algo formulado, não? São declarações dadas de intenções, não? Se trata de ver, não, como parte de uma estratégia de negociação. Es el truco. El juego de los mentirosos, le decimos. El truco, sí, el truco. Vamos aqui dar truco aqui e ver como a negociação se hace de outra maneira, não? Dizia, não creio que há um processo de desglobalização, mas há uma nova configuração desse processo regional, não? A nível mundial e local. Ou seja, a noção, por exemplo, de cadeias de valor global, não? A produção, hasta entonces, o sea, se desenhava, se o designer era na Califórnia, os microchips eram produzidos em Índia e eram montados em China e eram empaquetados em África. Essa cadena, ela foi colocada em questionamento, não? Mire o que estamos passando com os equipamentos de segurança para a saúde. Não se produz em canto nenhum, só em China. Os ventiladores, de igual maneira, não? As cadenas devem ser mais regionais, mais locais. O local ganha uma nova relevância em esse cenário. Isso eu creio que é um dos cambios que a pandemia vai produzir em el processo global, não? Como por ejemplo en la cadena automotriz, digamos, sería reeditar o hacer eso como se hace con la industria automotriz. Algunos de los componentes desses podem ser hechos tanto em Argentina como em Brasil, pero essa cadena automotriz ela é complementar acá, não? É uma cadena de indústrias estrangeiras que nós hacemos indiretamente proteção de mercado para essas empresas, não? Pero bueno, tem um papel importante em nossas economias, não? Pero pense no seguinte, não? Na indústria de fármacos, há vários componentes que são produzidos em Índia, de produtos que necessitamos acá, pero se esses componentes forem produzidos com fornecedores mais cercanos, não? Então, essa dimensão, eu creio que da complementariedade de ter fornecedores de determinados componentes da produção mais cercanos é que pode dar novo vigor a processo de integração. Me parece que a aposta, não toda dicha, não toda clara de Fernández quando hace esse questionamento, vai por esse caminho, não? E há outras questões, não, que poderíamos dizer acá, antes da guerra, em los anos 30, eram medidas de combate à depressão. Depois de 45 foi todo o processo de reconstrução. A epidemia deixa em evidência uma agenda focada em la desigualdade. Ou seja, é necessário combater a desigualdade social, a desigualdade econômica, não? Esse é um grande tema. Como o Mercosul pode ajudar ao combate da desigualdade? Outra coisa que seria algo transcendental, não? E não está na esfera da economia. As epidemias são cada vez mais regulares, não? Em esse siglo podemos falar de 7. Brasil e Argentina têm uma experiência muito interessante em cooperação na área nuclear, não? Seria muitíssimo interessante a possibilidade de uma agência de cooperação para prevenção e combate a epidemias, não? A pandemias. Estamos falando de algo que transcende a agenda econômica, que teria um papel regional
E que seria uma coisa que o Mercosul muito bem poderia ser. Há inteligência em Argentina, em Brasil, em Uruguai, para ser algo como isso, não? Dotar de conteúdos novos ao Mercosul, em esse momento de crise com a epidemia, deve ser um dos objetivos da disputa política. E há que construir discursos, há que apresentar ideias novas para un escenario novedoso. Y ante ese escenario novedoso yo quería destacar que la decisión que tomó el gobierno argentino de no entrar en estas negociaciones justamente está respaldada por la principal gremio que es la Unión Industrial Argentina, ¿no? La UIA Argentina, y también por la CNI, ¿no? Por la Confederación Nacional de la Industria, que es su símil brasilera. O sea que, como bien decís vos, Rubens, después de la pandemia vamos a estar en una situación muy complicada porque es difícil salir a competir de igual a igual con países que están desarrollados, ¿no? Lo que eso no significa que por ahí, dentro del Mercosur, nosotros siempre pensamos en los dos países más importantes, que son Brasil y Argentina, que tienen industria para proteger. Pero los otros dos socios menores, que son Paraguay y Uruguay, no tienen una industria para proteger. Ellos ganan con el comercio, ¿no? Entonces ellos también necesitan comercializar. Y es lo que nosotros no podemos dejar de pensar, ¿no? Cómo tentamos revertir un poco estas asimetrías que históricamente le debemos tanto a Uruguay como a Paraguay, ¿no es verdad, Rubens? Sí, el Mercosul hay un instrumento, ¿no? Llamado FOSEM, el Fundo de Combate a las Asimetrías, ¿no? Económicas y sociales. Nosotros tendríamos que dotar de mayores instrumentos, mecanismos como esos, ¿no? Es claro que hablamos de todo eso en un escenario con un gobierno como el de Bolsonaro, que es un sabotador del proceso de integración, ¿no? No tenemos, en verdad, una política externa hoy, Ramiro, Osvaldo y Daniel. Tenemos un conjunto disperso de lineamientos muy frágiles que no es posible llamarse de una política externa, ¿no? Alianzas como la que Bolsonaro dice hacer con Estados Unidos es algo... Alianças uno hace en contra algo, ¿no? No hay amizades en política externa, ¿no? Es muy poliana la idea de que Bolsonaro tenía, no, yo tengo amistad con Trump, quiero poner a mi hijo como embajador porque mi hijo tiene buena amistad con... Es de una ingenuidad completa, ¿no? Los intereses não são convergentes, não? Ou seja, Trump vai priorizar suas coisas, a América em primeiro. Ha declarado que os voos serão suspensos, não? Os voos dos Estados Unidos a Brasil. Nós franqueamos nossa política externa para terceiros. A política externa brasileira, assim, é algo que, para bem ou para mal, não? Era conhecida, uma política externa bicentenária, de muita continuidade, e que se orientava sempre por três pilares: por el pragmatismo, por el realismo e por el interesse nacional. Nenhum desses três elementos compõe isso que se observa acá. E mesmo a diplomacia, não? Diplomacia significa, em último caso, códigos de uma certa cultura e educação política para tratar dos demais temas. Não há cultura, não há educação elementar para tratar de los parceiros. O chanceler gasta 8.000 palavras para acusar a China de que está promovendo um vírus. O sea, es algo de verdad muy vergonzoso, ¿no? Con relación a eso que estás diciendo, Rubens, a mí me gustaría destacar una noticia positiva dentro de todo que ha ocurrido esta semana, que viene a través del Supremo Tribunal Federal, o sea, nuevamente los jueces corrigiendo las decisiones políticas, y que fue la decisión que ha tomado con relación a la expulsión de todos los diplomáticos venezolanos en Brasil. O sea, una disposición que había tomado el canciller Ernesto Araújo y que estaba en contra de los tratados de Viena. O sea, no había ningún motivo para expulsar a toda la representación diplomática, y se vencía el día sábado 2. Y bueno, el juez Barroso suspendió por 10 días esa decisión, pero nuevamente, o sea, tenemos que judicializar hasta las decisiones en materia de diplomacia. Es complicado, ¿no, Rubens? Ahora, imagínate, Ramiro y amigos, el país en plena epidemia, en pleno combate, y lo que se preocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores,
a expulsar diplomatas de su país. Mismo para hablar mal, mismo para divergir, hay que se hablar. Esa es la función de la diplomacia. Lo que hace el gobierno Bolsonaro es crear tensiones, factoides, para dispersar la atención, ¿no?, de los problemas concretos. Y la decisión de la Suprema Corte es muy importante, ¿no? Busca establecer el mínimo de normalidad, porque de acuerdo con la Convención de Viena, que orienta el funcionamiento de los corpos diplomáticos en los países, ¿no? Esa decisión que Bolsonaro ha tomado y su canciller era incorrecta, ¿no? Mismo hace pocos días atrás, hubo 3 días atrás, hubo un debate que había los ex cancilleres del gobierno Temer, del gobierno Lula, del gobierno de Cardoso, 3 momentos distintos de la história política brasileira, 3 orientações distintas, e havia uma posição consensual de la atrocidade que era a política brasileira com respeito à Venezuela, não? Brasil tem fronteira com Venezuela, existem mais de 30.000 brasileiros que vivem em Venezuela, nunca se ha visto, ou seja, em um país Brasil sacou todos os seus diplomatas de Venezuela. Se alguém tem alguma necessidade, tem que ir à Colômbia solucionar. É algo que é incompreensível. Venezuela vive um momento difícil. Brasil, por o tamanho que tem, por o peso que tem, por ser fronteira, deveria participar, ajudar a construir soluções, não ser motivo de tensão, não ser motivo de profundizar as contradições, não? E acertadíssima a decisão da Suprema Corte brasileira de anular essa decisão. Rubens, te agradecemos muchísimo tu participación. Agradezco a todos ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias, Rubén. Escuchar. Bueno, me parece que hemos llegado al final y bueno, me despido. Gracias a Ramiro, Osvaldo, un beso grande, a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en las redes. ¿Dónde nos siguen? Y nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, ¿no, Osvaldo? Claro, como Café Mercosur. Y también nos escuchan en Spotify, en TuneIn, en iVoox y en iTunes. Y nos manda mensajes al WhatsApp, ¿no, Daniela? Sí. 0054 54 911 56 44 78 57. 0054 911 56 44 78 57. Y que se suscriba a nuestro canal de YouTube Café Mercosur también, Ramiro y Daniela. Sí, es verdad. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.